Pues muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos. Este es un espacio realmente pequeño, y no digo pequeño físicamente, sino en tiempo, porque en realidad si uno quisiera a profundidad trabajar y apropiar las herramientas de lo que es trabajar en un problema jurídico, pues eso requeriría mayor entrenamiento. Sin embargo, lo que nosotros buscamos en este espacio de estas 8 horas es por lo menos proponerles, plantearles una metodología de trabajo que les permita a ustedes hacer un análisis más global, más 360 de los distintos casos a los que ustedes se pueden enfrentar en su día a día, en su desempeño como defensores de los derechos del Estado. Entonces, básicamente, el problema jurídico, como su nombre lo indica, es entender el conflicto, la confrontación, el debate de categoría jurídica que hay alrededor de un caso. Un caso, una situación, digamos, fáctica, puede traer muchos cuestionamientos de muchos tipos. Cuestionamientos fácticos, cuestionamientos jurídicos, cuestionamientos técnicos, cuestionamientos financieros, y todos esos son arandelas que el caso evidentemente tiene. Sin embargo, cuando nos estamos enfrentando a un problema jurídico, lo que estamos tratando de identificar es desde una mirada muy global cuál es el conflicto jurídico, la controversia jurídica que hay en esa situación. Y eso supone despejar un montón de cosas o de aspectos que lo pueden llevar a uno a confusiones, o que uno, como está este dibujo acá, se vaya por las ramas. Esos son problemas que uno fácilmente identifica, resuelve y debe volver al problema, digamos, matriz o central que esa situación plantea. Entonces, básicamente lo que vamos a estar trabajando hoy es, mejor dicho, vamos a hacer una explicación muy breve de eso. ¿Qué es? Eso, cuando uno lo cuenta, se ve muy sencillo y uno dice, no, pues eso es fácil, eso es lo que yo hago todo el tiempo. Pero lo vamos a hacer a través de un caso que se les va a presentar, en el que ustedes, en grupos de unas 3 personas o 2, se van a sentar y van a intentar aplicar la metodología de la que vamos a hablar brevemente en una media hora, 40 minutos. ¿Listo? Porque esto se aprende haciendo, esto no se aprende anotando, y esta información que está acá va a estar a disposición de ustedes, no tienen ni que tomar nota ni anotar todo lo que yo digo, eso va a estar ahí. La clave está en cómo yo puedo apropiar o aplicar eso que está ahí. Eso es la dificultad, la aplicación, la apropiación, hacerlo parte del día a día en el análisis y diseño de una estrategia jurídica. Esa es la clave. Digamos que entender el concepto como tal no es tan complicado. Entonces, simplemente una definición de partida, como para que nos ubiquemos de en qué estamos hablando. Un problema jurídico supone la definición de una situación conflictiva que demanda solución a través de canales jurídicos. Y como les decía hace un momento, cuando uno se enfrenta a un caso, ¿cierto?, a una situación, hay muchos aspectos que uno tiene que despejar. Sin embargo, esos son aspectos a despejar, no es necesariamente el problema jurídico madre o matriz que yo tengo que resolver. Y esas arandelas, como yo le he dicho, esas ramas hacen que uno a veces se disperse el problema central. Y lo que hay que tener acá es el foco en mi problema. Cuando yo tengo el foco en el problema, eso me va a facilitar que el diseño de mi estrategia, la identificación de eventuales pretensiones, la reacción a eventuales pretensiones y sobre todo los argumentos que yo voy a mover a lo largo de mi estrategia jurídica de defensa estén enfocados a resolver ese problema y no desviarme en asuntos que son marginales, accesorios o secundarios. Dicho eso, 2 aspectos claves. La esencia de un problema jurídico es que haya un conflicto. Hay cosas que no son conflictos, que son simplemente preguntas que yo voy y despejo, son conceptos que tengo que averiguar, que tengo que definir, que tengo que precisar, pero ese no es el problema. No hay que confundir preguntas que tengo, cuestiones que tengo que aclarar, que tengo que precisar, con el problema jurídico. Son 2 cosas diferentes. Lo que pasa es que la precisión de esos conceptos me van a ayudar a iluminar, a definir y a desarrollar el problema, pero son 2 cosas diferentes, son 2 momentos de análisis distintos. Y lo segundo, que es lo que me parece más importante, es de naturaleza dialéctica. ¿Eso qué significa? Hay una confrontación entre 2 posturas. Lo que suele pasar desde el rol del litigante, como puede ser lo que hacen ustedes, es que uno siempre se posiciona desde el lado del rol que defiende, y eso tiene todo el sentido, parte de la estrategia es esa. Sin embargo, cuando uno trabaja a partir del planteamiento y desarrollo de problemas jurídicos, lo que está pensando es que no solamente importa la postura que yo tengo que defender, sino que en la medida que yo entiendo un problema, puedo entender el 360 y me puedo mover con versatilidad desde las distintas aristas del problema. Eso va a suponer que mi preparación, mi dominio y mi capacidad de reacción frente al problema va a ser mayor.
No es solamente convencerse de la vocación de éxito que tiene mi lado y de los problemas que mi lado tiene, sino también entender los del otro, porque en esa medida mi comprensión es mayor y mi dominio va a ser mayor también. Y mi capacidad sobre todo de reacción a lo que la otra parte plantea va a tener más vocación de éxito, que eso es lo que es más importante. Entonces, dialéctico lo que quiere decir no es que yo abandone mi rol, no es que yo me convenza del rol del contrario, sino que en la medida en que yo pueda entender no solo mi mirada, sino las otras miradas que el problema tiene, mi comprensión y dominio va a ser mucho mayor, mi seguridad en el desempeño va a ser mayor y mi vocación de éxito, por supuesto, mucho mayor. Entonces, simplemente para decir, no confundir mi rol, mi desempeño desde el rol que yo, digamos, que yo tengo a cargo, con un propósito o una idea de una comprensión global, o como digo yo, 360 de un caso. El que yo me posicione desde otras miradas del caso no supone que estoy dejando de reconocer el rol que tengo que representar, todo lo contrario. Esa rotación por las distintas miradas lo que va a hacer es fortalecer mi entendimiento y mi comprensión de la situación problemática a la que me estoy enfrentando. Entonces se trata de fortalecer el dominio que tengo del caso sin que eso suponga abandono del rol que tengo que representar, que son dos cosas diferentes. ¿Qué no es un problema? Y miren que lo que yo estoy diciendo, o sea, acá no estoy haciendo una gran revelación, ni yo vine a mostrarles, o sea, ustedes no van a ser a partir de ahora los iluminados por lo que yo estoy diciendo. O sea, ustedes pueden estar diciendo, pues yo ya eso me lo sé, o sea, no me están diciendo nada nuevo. Pero les digo, eso se trata de una metodología de trabajo, de una metodología de análisis que les puede ser útil en su día a día, en su desempeño laboral. ¿Qué no es un problema jurídico? Entendido como lo que vamos a hacer en este espacio. No es una duda sobre un curso de acción. O sea, esto no es que si voy a usar la acción de el medio de control reparación directa o si voy a hacer una nulidad y restablecimiento del derecho, o si es una nulidad simple y una nulidad y restablecimiento del derecho, o no es una nulidad por inconstitucionalidad y una nulidad simple, por ejemplo. No tiene que ver nada con eso. No es una duda sobre si me voy por el camino A o por el camino B, que es la estrategia que yo tengo que definir. Ese no es el punto. Cuando mi pregunta es eso, de nuevo, es simplemente algo conceptual y estratégico que yo tengo que definir. No es la respuesta al problema jurídico, ni mucho menos es el planteamiento del problema jurídico. El planteamiento del problema jurídico es algo más profundo y más determinante que eso. Eso es, de nuevo, irse por las ramas, eso es lo accesorio. Esos son elementos que me van a ayudar a precisar mi problema, pero no son mi problema jurídico. ¿Listo? Entonces, no es una duda sobre un curso de acción, en ella no hay pretensiones encontradas, sino una duda sobre qué permite o no hacer el ordenamiento jurídico. Se trata de un concepto. Siempre que ustedes tengan que precisar un concepto, esos son elementos importantes en el entendimiento y comprensión de su caso, pero eso no es el problema jurídico, ¿listo? Un problema jurídico no es preguntarse si se configuró o no determinado derecho. Eso no es un problema jurídico, eso es simplemente una duda conceptual que yo tengo que definir a la luz de mi caso. El problema jurídico es algo más global, es algo más amplio y más comprensivo que eso. Entonces aquí hay un par de ejemplos de qué podría ser, como lo que les acabo de decir, como escoger un medio de control u otro. Ese no es el problema jurídico, esos son simplemente dudas conceptuales que yo puedo resolver y que me ayudan a avanzar en la definición y resolución de mi problema jurídico. Y el problema jurídico puede ser de dos tipos o puede combinar esos dos tipos. Yo puedo tener dudas o cuestionamientos alrededor de los hechos del caso, ¿cierto? Puede ser un problema fáctico. Puede ser también un problema eminentemente jurídico sobre cuál es el alcance, el contorno o los límites jurídicos de esa situación, o puede ser una combinación de las dos cosas, y suele ser una combinación de las dos cosas. En un problema jurídico me estoy cuestionando sobre elementos jurídicos, pero esos elementos jurídicos vienen permeados por unos hechos relevantes que van a determinar el alcance de ese problema. Luego, las dos cosas son importantes, definir tanto los hechos del caso como los aspectos jurídicos involucrados en esa situación. ¿Cómo se construye un problema jurídico? Lo primero que tengo que identificar en un problema jurídico es las partes que están en confrontación o en conflicto.
Y cuando digo conflicto o confrontación, es que tienen unos intereses encontrados. Alguien quiere algo y alguien está negando algo, ¿cierto? Alguien cree que tiene un derecho legítimo a algo y alguien tendría que estar defendiendo que ese derecho no existe, o no en esa cuantía, o no con ese alcance. Digamos, de eso se tratan las confrontaciones jurídicas. Alguien quiere algo y alguien está dispuesto a decir, eso no es de esa manera, ¿cierto? Ese es el debate jurídico que se plantea. Cuando yo he identificado las relaciones que están en confrontación en ese conflicto o en ese problema, y que digo, además, pueden ser varias, no hay una única relación, puede haber múltiples relaciones. Y el caso que les vamos a proponer ahora muestra justamente eso, ¿cierto? Dicho de otro modo, cuando hablábamos que era algo dialéctico, no estamos pensando en dos posturas. Puede haber distintos intereses que hagan que dentro de un mismo conflicto tengan que ser definidas. ¿Ok? Cuando yo he logrado identificar las partes en conflicto o en confrontación, las relaciones jurídicas presentes en el caso, voy a un segundo nivel y me pregunto sobre qué es lo que cada uno de ellos estaría buscando, qué es lo que estarían reclamando, y la otra persona o la otra parte, cómo podría jurídicamente, legítimamente reaccionar a ese pedido. Pero para yo haber llegado a este nivel de análisis, primero tuve que haber pasado por una comprensión, una lectura y comprensión de la situación que se está planteando. Dicho de otro modo, una identificación de los hechos. Yo no puedo pasar a identificar las partes en conflicto y las pretensiones que cada una de estas partes podría tener sin haber pasado por un filtro necesario, que es la comprensión e identificación de los hechos relevantes. Y no todos los hechos que trae una situación fáctica son jurídicamente relevantes. Hay unas cosas que deben ser simplemente eliminadas o por lo menos depuradas, que le permita a uno tener el foco, centrar el foco en lo que es jurídicamente relevante para efectos de las partes en conflicto y las pretensiones que cada una de esas partes va a tener en esa situación. Y uno podría pensar, bueno, pero eso ¿por qué es importante? O sea, ¿yo por qué tendría que ocuparme de adoptar o de implementar en mi día a día una metodología de análisis de problema jurídico? Pues yo les voy a dar por lo menos una razón, ¿cierto? Y espero que esa sea suficientemente convincente. Cuando uno se concentra en un rol meramente reactivo, reaccionar a lo que le llega, como le puede pasar a muchos de ustedes en su día a día, me llegan tantos procesos y yo frente a eso voy reaccionando, es precisamente eso, es una conducta totalmente reactiva, inmediata, digamos que no está pensada en una proyección amplia y estratégica del caso. Es como reaccionar a lo que me va llegando y voy reaccionando en la medida que eso me va pasando. Cuando yo logro diseñar, o mejor, adoptar una metodología de análisis de diseño y de análisis de problema jurídico, lo que voy a buscar es, primero, una comprensión más amplia y global del problema al que me estoy enfrentando. Me va a permitir un planteamiento y diseño de estrategias de defensa o de estrategias judiciales más amplia, más efectiva y con una mayor vocación de éxito, pero sobre todo mi capacidad de reacción a lo que viene de las otras partes o intereses involucrados en la causa, en el proceso, puede tener mayor vocación de éxito también. Digamos, no es una mirada cortoplacista, pequeña, reactiva, sino una más amplia, más global, más diversa y de un dominio más profundo de la situación. Se trata de comprender un caso, no simplemente reaccionar a una eventual pretensión, ¿cierto? Entonces lo podríamos definir en estas tres cosas. Primero, nos ayuda a precisar el conflicto, entender eso que me están presentando, entenderlo, comprenderlo y dominarlo jurídicamente. ¿Cómo lo voy a llevar estratégicamente para que tenga una vocación de éxito para los intereses que yo represento? Permite definir con mayor precisión el curso de acción que voy a seguir, las distintas estrategias posibles, pero su jerarquización. ¿Cuál de todo ese abanico de posibilidades que el ordenamiento jurídico me da es más efectiva que otra? ¿Qué efectos va a tener mismo por el camino A, por el camino B o por el camino C? Porque no todas las alternativas son igualmente
digamos, no solamente viables, sino exitosas. Hay unas que tienen más riesgos que otros y ustedes en su rol sí que lo tienen que hacer. Valorar los riesgos de todo tipo que supone seguir una u otra estrategia. Eso es muy importante y una identificación de un problema jurídico va a permitir que eso sea posible. Identificar distintos caminos, valorarlos y jerarquizarlos. Y por el que uno finalmente decida irse, pues que, digamos, haya una total apropiación y convencimiento de que esa es el mejor camino luego de haber analizado un amplio abanico de posibilidades. Dependiendo del rol que tengo, si es de demandante o si es de demandado, me ayuda a definir qué quiero pedir o cómo voy a reaccionar a lo que me están pidiendo, precisamente por este debate dialéctico que tiene detrás la idea del problema jurídico como tal. No solo qué voy a pedir, sino cómo lo voy a pedir. Ese pedido amplio, ¿cómo lo voy a desagregar? ¿Qué puedo pedir y en qué alcance, en qué medida? ¿Y qué debo probar? Cuando yo tengo un problema jurídico visto desde arriba que ilumina el caso completo, yo puedo identificar alternativas, o sea, cómo lo voy a hacer, qué voy a pedir, cómo lo voy a pedir y cómo lo voy a probar, porque todo viene conectado, todo viene amarrado a un tronco central que está iluminado por la idea de cuál es el problema jurídico que estoy resolviendo. Ahora bien, cuando ese problema jurídico no se define adecuadamente, pues eso va a significar que lo que se desprende no va a estar suficientemente bien definido también. Es dependiente totalmente. La calidad, la fortaleza de mi problema jurídico va a determinar la calidad y fortaleza de lo que viene debajo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué pido? ¿Y cómo lo pruebo? Habiendo dicho eso, que vuelvo y les digo, esto no estoy revelando ningún conocimiento, digamos, no es ningún descubrimiento, es simplemente contarles un qué hacer o cómo hacer. ¿Eso cómo se hace? ¿Cuál es el paso a paso de eso? Primero, leer. Y leer es leer en serio, o sea, leer bien. Sea un expediente de no sé cuántos cuadernos o folios, o sea una hoja por lado y lado como la que les vamos a entregar hoy, que es un caso. Leer supone leer con todos los sentidos puestos en eso. Es encontrando, es detectando dónde está lo relevante, es sacando lo que no es relevante, es profundizando sobre aquello que nos tenemos duda, conceptualmente hablando. ¿Esto qué significa? ¿Esto es jurídico? ¿Esto no es jurídico? ¿En qué se diferencia esto otro? El tiempo para esto, el término, esas arandelas jurídicas que son necesarias para entender el contexto, las voy identificando, ¿ok? Eso se llama identificar instituciones jurídicas relevantes. ¿De qué es el caso? ¿Qué conceptos o instituciones jurídicas están asociadas a ese caso? De nuevo, ese no es el problema jurídico. Esas son preguntas conceptuales que yo tengo y que evidentemente tengo que ir a estudiar si es necesario. Voy y las busco y una vez aclaradas, sigo centrado en lo mismo. ¿Cuál es mi problema jurídico? ¿Y cómo lo defino para que eso tenga vocación de éxito? Son dos procesos diferentes. Dicho de otro modo, y lo voy a hacer con un ejemplo. Si me llega un derecho de petición, ¿cierto? Y yo tengo dudas sobre si es un derecho de petición, digamos, del general, o es una consulta o concepto, yo puedo tener una duda sobre el término para eso, ¿cierto? Pues yo voy a la norma y lo resuelvo. Yo voy a un libro sobre derecho de petición y lo resuelvo. Yo voy a una sentencia de la Corte Constitucional y lo resuelvo. Pero ese no es el problema jurídico. Un problema jurídico no es definir cuánto es el término para responder un derecho de petición que versa sobre una consulta o un concepto. Eso no es un problema jurídico, eso es una duda que yo tengo y voy y la resuelvo. Eso no es mi problema, ¿ok? Porque el problema supone confrontación de intereses. Supone intereses que están en conflicto, donde alguien quiere algo y alguien tendrá que decir que eso no es posible, que no hay los méritos para eso. En una pregunta meramente conceptual, digamos, no hay ese tipo de conflicto. No sé si estoy siendo clara en eso. Esa es la clave. Porque en el caso que les vamos a dar al final hay una pregunta que, ese caso lo hice yo, el que vamos a trabajar ahorita.
hay una pregunta y uno podría decir, no, pues es que el problema jurídico es ese, usted me lo trajo. Precisamente no es el problema jurídico, ¿listo? Entonces, cuando yo me enfrento a una situación, cualquiera que sea que me presentan una demanda, sea que yo la voy a iniciar, ¿cierto? Yo tengo múltiples preguntas, tengo múltiples problemas que resolver, pero ese no es el problema jurídico en los términos en los que lo estamos hablando hoy. Problema jurídico no es tener una duda sobre algo, no es tener una duda sobre si la caducidad opera a los 4 meses o si no opera caducidad, porque se puede hacer en cualquier tiempo. Eso no es un problema jurídico, eso es una duda. Yo voy y la resuelvo, tema chuleado y sigo. El problema jurídico es algo más amplio que eso, es algo más complejo que eso. Vamos a ver si eso lo podemos ver ahora, porque vuelvo y les digo, esto se aprende haciéndolo, digamos, no tiene ningún sentido que yo lo diga. Entonces, lo primero, leer. La recomendación para leer no es leer de corrido, es leer identificando aquellas cosas que yo considero que van a ser problemáticas, pero sobre todo que van a ser relevantes para identificar los conflictos o intereses en confrontación. Entonces, ahora cuando hagamos el ejercicio, lo primero que les voy a decir es algo con que escribir, y a medida que vamos leyendo, ir identificando, esto es relevante, esto no es relevante. Y yo quisiera que en ese ejercicio de lectura, que es lo primero que hacemos, y si intentáramos discriminar, separar las preguntas conceptuales que yo tendría que resolver, pero que no son el problema jurídico, para que intentemos hacer este ejercicio de separar las preguntas conceptuales de los problemas jurídicos como tal. Luego de leer es comprender, y un proceso que ayuda a la comprensión es hablar con otros. Por eso vamos a hacer que ustedes trabajen no individualmente, sino en parejas o grupos de 3. ¿Qué entendimos? Y una primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es nuestro problema? Entonces tú vas a entender una cosa, tú vas a entender otra y seguramente tú vas a entender otra, porque donde hay 2 abogados ya hay muchos problemas, ¿cierto? Entonces intentar identificar cuál es. Yo entendí que era esto, no, a mí eso no me pareció problemático, yo creo que el problema va por acá, pero este concepto, ¿qué será? Vamos a definir el concepto y entre las 3 personas que están trabajando, intentar comprender la situación problemática que se está presentando. Y esa conversación va a presentar la primera dificultad, y es que no todos vamos a entender lo mismo. Hay personas que van a ver cosas que otras personas no ven. Eso parte de mi conocimiento previo, eso parte de mis intereses previos. Entonces, esa conversación es importante. Anoten ahí en sus cuadernos qué identificó cada parte, ¿cierto? A qué acuerdos llegaron y en qué desacuerdos están, porque esos aspectos que van a salir ahí van a ser claves para proponer, plantear el problema jurídico como tal. Y traten incluso ustedes, entre su grupito, de tomar posturas distintas. Si yo fuera A, mi interés es este, pero si yo fuera B, mi interés es este. Eso les va a ayudar a identificar los 2 polos del problema, ¿cierto? Bien. Y traten de reconstruir esos hechos. Si ustedes tuvieran que hacer el ejercicio de voy a plantear los hechos relevantes, ¿cuáles serían? Y reconstruyan esa historia. Porque el caso está planteado en unos términos pues, que tienen un propósito metodológico y pedagógico. Pero ustedes como abogados defensores, quiero que asuman el rol de, bueno, de esto que me están contando, ¿cuál es la historia del caso? A, B, C y D. ¿Listo? ¿Qué es lo que está pasando? A ver si todos además entienden lo mismo y ven el problema de la misma manera. ¿Listo? Y cuando hayan hecho ese ejercicio, vuelvan a leer. Porque cuando uno lee de nuevo, va a encontrar cosas que seguramente no encontró en la primera lectura. O aquello que yo no vi, pero que mi compañera sí vio, va a hacer que cuando yo lo lea diga, ah, sí, mira qué tal cosa. Yo no lo había visto de esta manera. O eso yo lo entendí tal cosa, pero no, tal vez sí tiene que ser tal otra. Esa nueva lectura les va a dar nuevos elementos para seguir construyendo los 2 polos, o los polos que haya, porque ya les digo, puede haber múltiples polos. De hecho, creo que en este caso hay varios polos en tensión. Y de nuevo, en esa lectura, ¿qué cosas nuevas aparecen? ¿Qué nuevos hechos hay? ¿Qué nuevos conceptos a definir hay? Y vayan haciendo ese listado. Entonces, metodología de análisis. Leer subrayando, y aparte en una hojita, casi que de 2 columnas, una de los hechos relevantes, ¿cierto? Otra de conceptos jurídicos que yo tendría que resolver, para que con esos insumos podamos pasar a construir un problema jurídico.
Ahora viene la parte analítica. Cuando yo he discriminado la información entre lo que es meramente conceptual, que tengo que ir simplemente a precisar, ¿cierto? Claro, eso de que yo digo simplemente precisar a veces es una tarea titánica, porque el Consejo de Estado dice una cosa, la Corte Constitucional dice otra, el ente de control dice otra, ¿no? En la agencia decimos otra, en la entidad decimos otra, todo el mundo tiene un concepto diferente, digamos. Eso de definir el concepto puede ser una tarea titánica, pero es algo que simplemente vamos, llenamos ese cajón y tema chuleado. Entonces, ¿qué es analizar desde la perspectiva de metodología de análisis y diseño de un problema jurídico? Supone dividir los elementos relevantes y estudiarlos. Así, identifique qué es lo importante. Por eso yo hablaba de hechos relevantes. Hay hechos que no son relevantes para el caso. Hay cosas que son muy importantes en la vida, sin embargo no son importantes para el diseño y resolución del problema jurídico. Entonces, si eso no es relevante, pues no es relevante. ¿Listo? ¿Qué soporta la historia? ¿Cuál historia? Pues los hechos, ¿cierto? ¿Qué soporta lo que han pedido? Estamos pensando todo el tema en el aspecto probatorio. Entonces, si no me estoy enfrentando a un caso como el de ahorita, que es digamos, 2 páginas que se cuenta un relato, sino que ya me llega la demanda, es ¿qué me están pidiendo y cómo lo están soportando? ¿Viene soportado o no? Porque eso va a significar la vocación de éxito que eso va a tener y cómo yo puedo diseñar la defensa o la respuesta a eso que me están planteando. Clave, identifique lo que falta, porque están pidiendo algo que no viene probado, que no va a ser probado, o que por el contrario no es cierto y que yo tengo cómo probar que eso no es así. ¿Qué parte de la historia no se está contando? Porque las partes siempre cuentan la historia en función de la pretensión que quieren mover, en función de su interés. Entonces, ¿qué está faltando en la historia? Porque mi reacción jurídica tiene que pegar esos pedazos de la historia que están faltando en el contexto. Una cosa que siempre hay que preguntarse es si eso es relevante. Y por eso la idea del problema jurídico es clave. Porque si no es relevante a la luz del problema jurídico, simplemente pasar la página. Eso no es importante. No hay que gastar tiempo en eso. Luego de haber analizado estos aspectos, todo esto es tomando nota alrededor del caso, siempre volviendo al caso. Está haciendo una lectura de filigrana del caso. Sintetice. ¿Qué de eso es controversial? Porque recuerden que todo esto está orientado ¿a qué? A definir un problema. Y dijimos que el problema suponía conflicto, confrontación. Tiene que haber dialéctica, ¿cierto? Entonces, ¿qué es controversial? Están dados los hechos, el problema es normativo simplemente, están en duda los hechos, es un problema fáctico, pero recuerden que hace poco les dije, el problema no va a venir puramente jurídico o puramente fáctico. Los problemas son una mezcla de las dos cosas. Algunos hechos estarán en duda, ¿cierto? Eso no ocurrió así, sino que fue diferente. Y el caso que planteamos digamos en un minuto, trae precisamente una dosis de eso. ¿Esto pasó o no pasó? Entonces una pregunta que uno se podría hacer es, Carolina, por favor nos dice si esto lo entendemos así o así. Yo lo que les voy a decir es, eso es parte del problema. Porque en los procesos pasa eso. Las partes en conflicto no estamos de acuerdo con lo que pasó, estamos en desacuerdo. Alguien dice que A más B es C y alguien está diciendo que es que no puede ser C porque B nunca pasó o no pasó en ese orden, ¿cierto? El contrato no se suscribió, la póliza no se suscribió la póliza, no hubo daño, si hubo daño, perjuicio, en cuánta cuantía, si es como lo está pidiendo la persona. Esa tipología de daños sí se configuraron todos los daños que se están diciendo, todos los perjuicios, que se están diciendo. O tal vez sí, tal vez no en esa cuantía. Los hechos siempre están en discusión. Los hechos no son dados, los hechos los construyen las partes en conflicto, ¿cierto? Por eso aprovecho este espacio para decir algo. La argumentación jurídica no está solamente sobre los conceptos o las pretensiones, está también sobre los hechos. Y ustedes como abogados saben que todo el tiempo están controvirtiendo lo que se dice que pasó y cómo pasó. Eso hace parte de la argumentación, eso es clave. Entonces siempre identificar lo que es controversial en términos de los hechos
y en términos también de los conceptos jurídicos relevantes, por supuesto. Que es un acto administrativo, no que es un contrato, no que fue una omisión, no que fue una operación jurídica. El problema no fue el acto, sino cómo se ejecutó. Y toda esa discusión que es conceptual es relevante para la estrategia que yo voy a mover, ¿cierto? Pero para yo decir que eso fue así, si digo que hay o no acto administrativo, pues tengo que ir a los hechos. ¿Hay o no un acto? ¿El problema fue el acto? No, no fue el acto, el problema fue la ejecución del mismo. Entonces su problema no es de nulidad, su problema es de una reparación directa, por ejemplo. ¿Me explico? Siempre está enlazado lo uno con lo otro, los hechos con lo conceptual. Digamos, la separación que les estamos pidiendo es meramente metodológica. Es identificar qué en los hechos es problemático y qué en lo jurídico es problemático. Pero sabemos que en el planteamiento de la estrategia las dos cosas van absolutamente conectadas. Y lo que pase con los hechos va a afectar lo que pase con los conceptos y con la estrategia. ¿Y qué es lo clave aquí? Esto. Identificar los pares, cuando decimos pares son las partes, los polos, ¿cierto? En confrontación. Las relaciones en conflicto. Porque un mismo caso puede traer distintas relaciones en conflicto. Entonces no es solamente pensar desde mi rol. A mí qué me importa lo que diga la comunidad de campesinos si es que yo con eso no tengo nada que ver. De pronto sí. De pronto mi estrategia de defensa supone, por lo menos tener en el radar, que esas personas tienen un interés y que en cualquier momento ese interés va a aparecer. O que mi estrategia tiene que tener en consideración ese interés, así no me lo estén pidiendo de manera explícita. Por eso el problema jurídico es una metodología 360 de análisis, porque supone no abrir mi foco simplemente a lo que yo tengo que reaccionar, sino entender el todo, para ver mi posición cómo está dentro del todo. Eso te da una comprensión mayor, más profunda y de mayor dominio de la situación que tienes enfrente. Si yo termino mi lectura y análisis de caso y no entendí las partes en conflicto, no tengo un problema jurídico, pero tengo un problema, básicamente, porque no he entendido de qué va. ¿Listo? O sea, esta es la meta. Porque el problema jurídico cuando se formula está en función de las partes o relaciones en conflicto. ¿Listo? Elabore una pregunta en la que aparezca esa tensión. Por eso les digo que la meta es llegar acá. Si yo no identifico la tensión o la relación en conflicto, yo no puedo construir un problema. Es imposible. El problema va a estar sobre temas conceptuales. Y cuando yo puedo identificar las partes en conflicto, puedo entender o empezar a proponer lo que cada parte quisiera o pediría. Yo no puedo arrancar por la pretensión o la excepción a la pretensión si no he entendido las partes en conflicto y por qué están en conflicto. Estoy haciendo un análisis de abajo hacia arriba, pero lo que funciona mejor y les va a dar a ustedes más confianza es actuar de arriba hacia abajo. ¿Listo? Cuando la metodología de análisis, o digamos más bien, nuestra metodología de pensamiento como abogados siempre es pensarnos desde un rol, y así nos han formado siempre, y eso está muy bien, pero entonces cuando pensamos desde el rol es pensar en muy pequeñito, es como este es mi rol, yo tengo que hacer esto y reacciono en función de esto. Eso es ir de abajo hacia arriba. Es más, seguramente nunca llegues arriba, porque eso para ti es ya como, ¿yo para qué voy a ir allá al problema si es que yo ya aquí reacciono y respondo a esta pretensión y estoy, digamos, voy así, ¿cierto? Yo lo que les estoy diciendo es, intenten una metodología, un mecanismo de trabajo contrario. Identificar primero el problema, incluso fuera de mi rol. Es como quitarse la ropa, realmente, porque es romper el esquema. Identificar un problema porque el problema hace como la sombrilla, como el paraguas. Te cubre de manera más amplia y tú puedes entender no el rol que representas, allá vas a llegar, pero no el rol, sino cuál es el problema y los distintos intereses que se mueven en el problema. Y luego bajas sí a tu rol y tus pretensiones, pero cuando has entendido lo que está pasando. ¿Por qué? Porque, vuelvo y digo, eso te da una visión más amplia, te permite diseñar mejores estrategias y tu capacidad de reacción a medida que va pasando el tiempo, o sea el proceso, va a ser mejor también. Tus posibilidades de ser sorprendido sin ningún mecanismo de reacción se minimizan,
porque tienes la comprensión 360, vas con la sombrilla. En cambio, cuando tú vas de abajo hacia arriba, no tienes sombrilla. O sea, te mojas a la primera cosa que te cojan y no habías entendido, digamos, cómo va lo otro, quedas a quemarropa. Esa es un poco la dinámica. Entonces, por eso vuelvo y les digo, esto, vamos, yo no vine acá con un gran conocimiento, simplemente es hacer lo que hacemos de una manera diferente. Y por eso van a trabajar en grupos. Es entender problemas, no es simplemente reaccionar a pedidos. El abogado litigante trabaja reaccionando a pedidos, ¿cierto? O pidiendo cosas, y entonces va en función de lo que pide, o reacciona en función de lo que le piden. Lo que les estamos diciendo aquí es, eso es importante, y claro, ese es mi rol, nadie les está diciendo, no actúen como defensores, entiendan un problema. No, pues eso sería, perdón la expresión, estúpido decirlo. Claramente no, ese no es su trabajo es hacerlo desde su rol. Lo que queremos es que entiendan las distintas miradas, aristas o intereses que ese problema tiene, no solo la tuya. Cuando tú estás en capacidad de entender por qué la otra persona pide lo que pide y cómo lo pide a la luz de un problema, tu capacidad de reacción es más efectiva, es mejor. No solo pensándola desde acá, sino cuando te puedes mover por los distintos roles. Entonces, por eso digo, es un poco al revés, y lo que te va a dar es una mirada más amplia. No es otra cosa, es solamente eso. No es que el problema jurídico deje de lado lo procesal. De hecho, lo procesal puede ser absolutamente determinante en el problema. Y por eso un problema es tan gordito, y digo gordito en sentido literal, tan gordito y robusto como yo lo quiera. Mientras más información tiene el problema, supone que más comprensión tengo yo de eso. ¿Por qué? Porque entonces tú dices, lo procesal, estás pensando en pequeñito. Claro, lo procesal es clave. Caducidad o no de la acción, ¿puedo o no puedo? ¿Voy a poder o no? Definitivamente no. Eso es súper importante, ¿cierto? Lo que te estamos diciendo es, no te quedes solo con eso, métele a eso todo lo demás, ¿cierto? Entonces el problema se va ampliando de foco. Ya no solamente voy a pensar si estoy en tiempo para presentar mi demanda, ¿cierto? Que es muy importante, evidentemente, si tengo el derecho o no, si algún juez va a poderlo mirar o no, pero miremos todo lo demás, no solamente eso. Claro, ese es un primer filtro, es necesario, es que sin eso, ¿para qué pensar en todo lo demás? Estoy de acuerdo contigo. Y en contencioso administrativo sí que, digamos, eso es nuclear, eso es básico. Pero lo que estamos diciendo es, no te quedes solo con eso, sino que robustecerlo. Si en algún momento yo transmití el mensaje de que el problema jurídico deja por fuera lo procesal, no es cierto. Involucra ambas cosas. De hecho, supone que hay una conexión necesaria entre lo sustancial y lo procesal. ¿Qué sentido tiene estar diciendo que tengo un derecho si procesalmente no lo puedo, digamos, no va a tener ningún derecho de acción? Pues lo uno no tiene ningún sentido sin lo otro. El problema puede cobijarte las dos cosas. El tema está en cómo lo vas a formular para que esos aspectos queden representados allí. El problema es como tirar la caña, a ver qué sale allá. Nosotros estamos habituados, y ustedes sí que lo están, ¿cierto? Porque yo me muevo en la academia, yo todo el tiempo estoy haciendo preguntas y exigiendo a los estudiantes que se hagan preguntas, ¿cierto? Para mí resolver la pregunta es una cosa posterior, y ustedes están habituados a responder la pregunta. Entonces, de nuevo, la metodología es diferente. No resolvamos la pregunta, hagamos la pregunta que hay que hacer. Entonces, nuestro afán, y ustedes sí que lo tienen, es, ¿yo cómo respondo esto? Entonces, aquí hay un tema sustancial, aquí hay un tema procesal, que sí se dijo, que no se dijo. Llegaremos a eso, pero no nos anticipemos, porque cuando uno hace eso, lo que hace es cortar el camino, y seguramente dejando de lado aspectos importantes que me van a ayudar a ese dominio 360 del caso. Nosotros estamos habituados a reaccionar y querer resolver, tenemos la respuesta ahí mismo. No, es que eso no es un contrato, eso es un acto administrativo, o eso no es un acto administrativo, eso es otra cosa. Entonces siempre estamos resolviendo. Acá no vamos a resolver. Claro, si quieren después resolvemos el caso. Sigamos, eso es lo que nos apasiona. Pero lo que queremos es, pónganle freno a eso. No lo vamos a resolver, no importa cómo se resuelve. No es lo importante acá. Es plantear el problema que nos va a ayudar a entender lo que está pasando. Entonces es un poco como bajar en segunda, apretadito, esperar a ver qué va pasando, sin anticiparme todo el tiempo a resolver y a reaccionar a lo que me están proponiendo. Entonces, antes de yo responder lo que tú me estás planteando, déjame yo entiendo la situación, déjame yo empiezo a mover las fichas a ver qué es lo que está pasando. Entonces, un poco el ejercicio de hoy, por eso les dije, los invito a pensar distinto.
Claro, cuando ustedes entren a trabajar en grupo van a empezar a hablar de las respuestas, y yo sé que eso va a pasar, y yo los voy a ir escuchando, pero también les voy a decir, ¿qué importa? ¿Eso por qué importa? Tratemos de identificar el problema. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, esas cosas van pasando, Omar, van saliendo, son parte de mi estrategia, tienen que salir en el juego, pero antes que soltar todas las fichas, antes que poner las cartas sobre la mesa, entendamos la metodología del juego. ¿Qué sería lo ideal? Que quien recibe de entrada y tiene que hacer algún tipo de filtro de selección, ya tenga algún tipo de análisis de esa naturaleza. Claro, pero es que un problema jurídico no se hace aquí en 15 minutos de, sí, venga, yo me siento, ya lo definí, lo entendí y se lo voy a pasar al doctor Peláez. No, eso no va a pasar. Entonces, si el tema es premura y lo que hay es un primer reparto, yo pienso que ese análisis del problema lo debe hacer el abogado o abogada que va a llevar la causa. Es quien se va a personar, quien va a entender a profundidad, porque esto que vamos a hacer en 4 horas, pues les quiero decir la verdad, eso no se hace en 4 horas. En 4 horas lo que va a pasar es que uno va a decir, no, es que pucha, eso es muy difícil, ¿sí o no? Entonces, eso no va a pasar así. Entonces, cuando tengo la premura, además del término para contestar, lo que hay que hacer es repartir con lo que llegó, como uno suele hacerlo en el día a día en la entidad. Cuando le llega al personaje, o al apoderado o apoderada que va a defender esa causa, la persona sí se sienta a hacer este proceso. Porque además la identificación del problema le va a servir no a la coordinación, sino al abogado que va a representar ese derecho. Es quien tiene que entender el 360 del caso para moverse con efectividad. Entonces, ¿de qué le sirve a la coordinación tener el 360 si es que no va a hacer nada en el 360? Porque no hace parte de eso frente a lo primero. Además, porque creo que en términos de eficiencia y tiempo, pues ese trabajo, esa metodología, hay que pasársela a quien tiene que llevar ese costal a cuestas. Eso es lo primero. Y frente a lo segundo, ojalá con toda la información relevante, con toda la información a disposición. Cuando tengo solo la demanda, pues es lo que tengo, listo. Ese es mi primer problema, lo puedo construir. Tengo mi primera lanzada, como decía ahorita, de caña. Pero a medida en que empiezo a recoger la documentación, las pruebas que tengo en la entidad para defenderme, cosas que no aparecían en la demanda, que lo que decíamos ahorita, ¿qué me falta? Que no está en la historia y que yo puedo contar, ese problema puede empezar a sufrir ajustes. Se puede robustecer, como estábamos hablando con Omar, porque hay nueva información que es relevante. Entonces seguramente el problema va a ir sufriendo ajustes y eso no está mal, eso está muy bien, porque el problema se tiene que ajustar. Piensen en la idea de la sombrilla. El problema tiene que cubrir la situación fáctica, y si la situación fáctica se ha modificado en algún sentido, si tiene un alcance mayor al que yo pensaba, mi problema se amplía también. ¿Listo? Ahora bien, lo que no puede ser es que yo cambie de problema, porque si yo lo que terminé fue cambiando de problema, yo nunca hice un buen problema jurídico. Seguramente lo que me hice fue una pregunta conceptual. Que no era revocatoria sino derogatoria. Pues es que tú nunca hiciste un problema, tenías era una duda conceptual, la resolviste y ya, digamos. Eso no es un problema jurídico. Entonces, a esa pregunta lo que yo agregaría es, ¿el problema se ajustará en la medida en que aparezca nueva información? Sí, seguro. Lo que no puede ser es que yo empecé por el problema A y terminé con el problema C, porque eso lo que significó es que yo nunca entendí el problema. Yo nunca entendí el caso. Y pues eso sí no va a pasar. O sea, no puede ser que arranqué con el caso A y tengo ahora el caso menos A. Es el mismo caso. Lo que pasa es que las pruebas cambiaron. O mi pretensión, digamos, no tenía cómo defenderme, aquí va a tocar hasta conciliar posiblemente, aquí no tenemos nada que hacer. Porque eso sí que pasa muchas veces que uno dice, aquí hay poco que hacer. Pero encontramos las pruebas que nos dijeron que, oiga, no está tan mal. Usted de pronto sí va a ser condenado, pero aquí hay unas pretensiones que puede pelear. Una cuantía que puede pelear. Hay un perjuicio que no se consolidó y que lo puede pelear. Entonces se reduce o se amplía, pero tu problema es exactamente el mismo. ¿Cierto? No sé si soy clara. Entonces, nunca cambiar de problema, no puede ser como el as y después el joker, eso no puede pasar, pero sí puede pasar y debe pasar que reconfigures. ¿Listo? Entonces, la lista del niño Dios es: identifique un problema jurídico en el que usted identifique el problema y no las pretensiones, porque vimos acá que las pretensiones es simplemente una arista del análisis, ¿cierto? Pero digamos que quien marca la parada en el proceso
no está por el pedido al niño Dios, sino que está en lo que da la tierrita. Entonces uno finalmente dice, pues yo me ajusto a eso, pero el pedido acá es, aunque yo en el proceso me ajuste a eso y voy en la movida que el juez o que el magistrado me está poniendo, yo sigo teniendo un análisis global en el que identifico con claridad no unas pretensiones, sino un problema jurídico. O sea, que eso, que es pensar en pequeñito, un poco como lo que yo decía hace un momento, es como pensar en pequeñito, piensen en pequeñito, actúen en pequeñito, pero tengan su estrategia con sombrilla, con paraguas. Digamos, porque no da para otra cosa. Quien comenzó a trabajar fuertemente con el diseño de problemas jurídicos fue la Corte Constitucional. Eso es una forma de pensamiento y de trabajo muy anglosajona. Y ustedes a veces, y los invito a que, digamos, lo empiecen a detectar, en las sentencias de la Corte es muy habitual, y por ejemplo lean sentencias de Manuel José Cepeda, lean sentencias de Eduardo Cifuentes. El problema jurídico que la Corte tiene que abordar los problemas jurídicos que la Corte es pensar en problemas, en relaciones, en confrontaciones de intereses. No es en pensar en si es un acto administrativo o no es un acto administrativo. Si pero la caducidad o no pero la caducidad. Eso es importante, pero ese no es el problema. Entonces, esa dinámica de pensamiento es más global, es más profunda, y te dota de mejores herramientas para tu desempeño en el proceso. Eso no quiere decir que no puedas funcionar en función de la dinámica que te pone el juez, que es que el litigio son las pretensiones. Pues no, realmente el litigio es un poco más que eso, pero estoy de acuerdo, eso puede pasar. Digamos, el problema no es la pretensión que yo tengo, eso es otra cosa, eso es un elemento pero eso no es el problema. Y lo que un juez, digamos, el juez que tiene esa mirada, si se quiere, desde arriba, que quiere entender el problema, el conflicto, y que va a tener que después al final decir si sí o si no a esas pretensiones, entender esas posturas, cómo se arman dentro de la mesa, es identificar un problema. Si no, el personaje está ahí sentado, pero no tiene ni idea ni para dónde va nada, ni por qué está ahí. Cuando se identifica el problema, el señor o la señora juez sube a un nivel en el que observa en un 360 lo que está pasando y entiende mejor y orienta mejor cómo tiene, digamos, hacia dónde va el resultado. Una persona que va solamente pensando en la pretensión no entendió nada, no entiende nada, va a los bandazos. Una persona que sabe del problema lo entiende todo, puede verlo todo mejor. Entonces, cuando yo estoy con el problema, hagan de cuenta que es subirse a ese nivel, es poder ver lo que está pasando y mover las fichas mejor. Uno puede elegir quedarse ahí y ver solamente desde aquí o ver desde arriba. Les aseguro que es mejor ver desde arriba. La capacidad de reacción es mejor. Las posibilidades de ser sorprendido sin capacidad de reacción se minimizan, ¿cierto? De eso se trata. Ahora, nadie está cubierto en un 100%, pero por lo menos puedes tener una posibilidad de moverte mejor, más cómoda, más segura, ¿cierto? Esto lo que busca es dotarlos de mejores herramientas para hacer lo que ya hacen. Claro, habrá jueces que tomen esta postura de quiero entender lo que pasa, cuál es tu posición, cuál es tu pretensión, y quiero entender, identifiquemos un problema y vamos con eso. Pero puede haber otros que dicen, no, o sea, ¿cuál es la pretensión? Vayan jugando con eso, pero entiendan que la idea es llegar a eso. Y en la medida en que la justicia contenciosa se empieza a mover con la idea de un problema que ilumina el proceso, creo que las cosas van a mejorar notablemente. Y creo que la calidad de los fallos van a mejorar notablemente también, ¿cierto? Entre otras porque el problema jurídico ayuda a identificar la ratio decidendi en las decisiones. Hay cosas que son como, bueno, sí, tú no me estás contando esto, pero esto a quién le importa. O pues, nos importa mucho, pero en el caso, ¿por qué es importante? Cuando yo tengo un problema jurídico, yo sé lo que es importante y lo que no es. Yo sé lo que determina la parte resolutoria y lo que no determina la parte resolutoria, ¿cierto? Y de eso se trata. Si el proceso de fijación del litigio quedó bien hecho, porque sabemos, los que estamos ahí, ¿cierto? Los sujetos procesales, sabemos cómo se hace eso, para dónde va, el marco nos va a quedar bien planteado. Pero si vamos a ir en función de cuál es tu pretensión y ese es el litigio, miren el riesgo que es. Quedamos armando algo que queda definido, que queda notificado, el proceso se va a cifrar sobre eso, pero nunca fue el problema. Entonces, esto es bueno, digamos, bueno entre comillas, no es que sea bueno. Esto puede funcionar mejor, digámoslo así, puede ser útil en la medida en que los sujetos involucrados lo sepan hacer bien y lo utilicen bien.
Pero si no, lo que termina pasando es que son las pretensiones de la demanda y chao, y así quedó. Y eso va a terminar siendo un riesgo seguramente para los intereses propios del Estado, ¿cierto? O de alguna de las partes. Si yo simplemente voy y digo, bueno, sí, eran las pretensiones, y yo no sé eso del problema jurídico de qué va, yo no puedo reaccionar en ese momento clave que tú estás diseñando como lo que se fija el litigio, porque lo que quede por fuera de ese marco, quedó por fuera. Entonces esto es clave no solo porque da una herramienta de pensamiento, una herramienta de estrategia de litigio, sino porque es clave en establecer como tal el litigio. Entonces miren que, digamos, esto no solamente les da herramientas para que ustedes puedan pensarse mejor los procesos, sino que es clave en la definición misma del litigio. O sea, ustedes lo que están mostrando es que esto no es solamente útil, sino que es necesario. Y en la medida en que se contaminen, y cuando digo contaminen es en un sentido positivo, de esta forma de pensamiento, más efectivos van a poder ser al momento de fijar ese litigio en la audiencia que corresponda, ¿cierto? O sea, es necesario hacerlo. Pero de nuevo, eso no son preguntas sobre conceptos jurídicos, son problemas jurídicos que es diferente. Pero entonces recuerden que el problema se nutre de los hechos y pretensiones que las partes proponen, pero no, el problema no lo propone, por ejemplo, el demandante. El problema está por fuera de eso. Y por eso el problema, entonces, claro, la demanda está mal armada, me sirve, pero eso no significa que el problema esté mal, porque el problema es algo que cubre, digamos, el todo. Entonces yo simplemente digo, listo, yo reacciono a esas pretensiones, estratégicamente hablando de esta manera, pero mi problema está más arriba. Por eso yo decía, el problema está arriba. No está en el nivel terrenal, si se quiere, no está aquí entre la cosa de lo dijo, no lo dijo bien, lo pudo haber hecho mejor, no está ahí, está más arriba. Entonces simplemente yo identifico lo que está pasando con lo que decía, lea. Entonces uno lee y uno dice aquí, esto parecía que estaba muy bien, pero el man lo planteó todo mal. Perdón, el señor lo planteó todo mal, entonces está mal, ¿cierto? Y yo voy guardando eso para ver cómo me muevo. Pero ese es el nivel terrenal. Hay algo más arriba que me va a mostrar que el problema jurídico es el que va a guiar las relaciones en tensión y el desempeño del proceso. Entonces, aunque están conectados, son dos niveles de análisis diferentes. No sé si soy clara con eso. ¿Listo? Entonces, a lo que quiero es que hoy no se muevan en el nivel terrenal en el que ustedes son unos duros, sino que se muevan en el celestial, si se quiere. ¿Listo? Quiero que suban a pensarse las cosas desde arriba. No como yo voy a contestar a lo que está pasando. No, aquí claro, aquí no se hizo tal cosa, fácil. No, eso no, porque eso lo haríamos en 2 minutos. Vamos a plantear un problema jurídico.